Haciendo Toma Mate por la 93.5. Ya me avisó a Hielo que no va a venir, ¿eh? Ya me avisó a Hielo que no va a venir, así que no lo esperamos a Hielo. Total, Mirá, claro. ¿Para qué lo queremos? Justo mirando una Willy a Hielo 2015, Sí, sí, está sí. firme. La Willa Lo Hielo que no 2015. dice si es intendente, presidente o No, hacia presidente, qué. presidente. Ah, era presidente. Creo que era sí. a gobernador del mundo. Del mundo. Le fue bastante Bien. mal. Gobernador del mundo, ya es. Sí. Era emperador, quería ser Claro. emperador. Y le salió mal. Le salió mal a Hielo. Y quedó esa remera ahí como un chiste constante de su fracaso electoral. Sí. Igual yo creo que le encanta. Le encanta. Si llega acá y ve esa remera, como que Escuchá, le encanta. tiene 5 cajas de esas, todas remeras sin usar. No. Se las metió todas. Detrás. ¿Qué? Me dice, ¿no querés una? No, ¿para qué me la lleva Willa Hielo acá? Ni en pedo, le digo. Se las quiere sacar encima. Te las quiere sacar encima. Bueno, Gustavo hacía mucho que no venía. Y bueno, siempre que has venido nos has charlado, hemos conversado, charlas, muchas veces, y la mayoría de las veces de astrología, a veces de otras cosas también. Hemos charlado cosas que te inquietan, cosas que te atienden, que vos estás ahí ocupado, que te gustan, que te llaman la atención. Y recién en el off me contabas que estuviste incursionando en algunas cositas novedosas, nuevas, o Sí. por lo menos más tabú, por lo menos, Sí, ¿no? sí. Mira, el hilo conductor normalmente es como que de la astrología y y bueno, previo a haber sido instructor de meditación, de yoga y bueno, toda esa parte de mi vida Sí. me ha conectado bastante con lo que hoy llamaríamos la espiritualidad, ¿no? Sí. Que eso también es otro día podemos charlar bastante de eso, de Ajá. que es la espiritualidad, sacarlo un poco de ese lugar del que hace yoga, el que hace esto, que hace lo otro, como, no sé, sería algo ajeno a las personas que, no sé, por ejemplo, yo veo el otro día el programa de vino. Ujú. Para mí no hay nada más espiritual que eso, para el Claro. que está en eso, conectado con eso. Para el Claro. que no le interesa, no. Pero Claro. eso para mí, la espiritualidad es ser uno, Ujú. ¿no? Claro. Me imagino que o sea, podemos ser espirituales o mantener una espiritualidad y no tener que estar haciendo yoga para eso, digamos. O sea, Claro, como que porque es en la vida. Claro, porque digo, a mí me gusta bastante como el lenguaje y todo, Ajá. a veces analizar y decís, ¿cómo va primero? Espíritu, que fue algo que me costó con el tiempo, yo era bastante materialista y para mí Ajá. era lo que no se veía, ¿no? Claro. Y con el No tiempo, existía, en este claro. camino, que ahora te voy a contar un poco de plantas sagradas, Ajá. como que fui descubriendo que hay algo más, ¿no? No solamente somos materia, ¿no? Ujú. Algunos dicen alma, y aparece la idea del espíritu. Entonces cuando dice la espiritualidad, bueno, todos somos, en ese sentido, tenemos un espíritu, Ajá. ¿no? Claro. Bien. Entonces, ¿por qué unos están en un camino? ¿Cuál será el camino espiritual? Bueno, para algunos es ir a la India, el yoga, Claro. el meditar, el que sé yo todo, se visten de determinada manera, bueno. Claro. Por eso también está lo del ego espiritual, que está también de moda, también lo vamos a hablar algún día, muy Ujú, interesante, ujú. de que eso también se te sube a la cabeza. Pero más allá de eso, decir, no, ¿qué es ser espiritual? O sea, ser espiritual es, en algún punto vos te sentís bien y brillás con lo que vos haces. O sea, no hay nada más espiritual que Messi jugando al fútbol para Ahí mí. está. Ahí está. Ujú. O sea, vos lo ves brillando en eso. Ujú. En algún punto el espíritu, que en la astrología tendría que ver algo más como el fuego, el fuego que tenemos adentro, Sí. esa gana de levantarnos a, no sé, a trabajar, gana Claro. de esto, ganas de esto. Ese fuego para mí tiene que ver con el espíritu. Entonces, ¿quién no lo tiene? Si no, sos un fiambre, como decía, ¿no? Claro, es Sí. es un poco fundirse en esa pasión o en eso para lo que uno cree que está hecho, digamos. Podríamos traducirlo de esa manera. Porque el ejemplo más claro, por ejemplo, no, que somos todos futboleros, que estábamos hablando de él justamente, Messi jugando a la pelota. Claro, cuando vos lo ves a Messi gambetear a uno, dos, tres tipos, decís, este tipo está ido. Está en un en el- nirvana, digamos, el chabón está haciendo lo que sabe hacer, digamos. Por eso, para mí no hay nada más espiritual que eso claro. en él. Pero todos tenemos un poco de Está- eso. Todos tenemos claro, una pasión, la entonces tenemos uno será todos. con la guitarra, Claro. el otro será hablando de fútbol, el otro será, pues, y ese es otro tema también, con el espíritu, que es muy individual. Ujú. Ahora también astrología mezclando Acuario, la era o sea, es muy individual lo Claro. del espíritu, por más que hay algo en común que nos une a todos. Sí. Que nos podemos como vincular con eso, pero también hay una, como la flor, como el animal, lo que sé yo, que tiene algo, ¿viste? Trae algo distinto. Bueno, entonces, cuando estás conectado con eso distinto que vos venías a traer, o qué sé yo, para mí eso es lo más espiritual, digamos. Claro. Entonces, en ese camino, que tiene bastante que ver con el entusiasmo, con la pasión y todo, lo que por razones personales y todo, hace unos años, después de la pandemia, después de algunas pérdidas, mi viejo, cuando fallece mi viejo, te escuchaba vos de tu papá. Sí.
al principio como que me lo banqué bien, ¿no? Era como no tan intenso como cuando falleció mi mamá, pero después como que también me empezó a faltar cosas, Claro. mi hija es grande, es como que, y ahí es como que el espíritu está como apagado. Te pasa entre un poco de comillas, ¿no? factura, Ese fuego digamos. es como... Claro. Y en ese proceso me empecé a conectar bastante con lo que es el mundo de la salud mental o del mundo de la... Bueno, ¿qué pasa? ¿Viste? Es, bueno, no, pará, tenés ganas. Y estaba desganado, ¿no? Entonces, en ese mundo me gusta investigar y todo, y empecé a ver que hay un movimiento que cada vez se está hablando más, y ahora ya más asociado a la ciencia, pero que en ese momento por ahí todavía no se hablaba tanto, ahora sí. Te lo traigo como es el tema de las plantas sagradas, de los psicodélicos, que Ajá. tiene que ver mucho con la pospandemia también, con esta epidemia que hay de algunos le dicen salud mental y entonces ya te lo llevan a lo médico, pero va más allá de eso, porque no necesitas estar con un psiquiatra medicado y por ahí no tenés ganas, por ahí estar ansioso, estás estresado. Claro. Entonces, en ese camino me fui conectando primero por mis lados, porque soy familia de médicos y todo, por el lado de la medicina, con Claro. un psiquiatra y todo, que me conectó con el tema de los hongos sagrados, como le dicen, Sí. hongos mágicos Sí. también. Y bueno, me encontré con un mundo que para mí es el futuro. Fue el pasado. Se está hablando mucho de los hongos pero- ahora de vuelta, exacto, ¿no? Exacto. Ajá. Y los hongos, hay dos temas. Uno es los hongos son infinitos en el sentido de, acá estamos hablando de los psicodélicos o de los Ajá. mágicos, Ajá. que tiene que ver algo con algo que te voy a explicar del cerebro. Pero en realidad los hongos es infinito. Claro. Todavía no sabemos la cantidad de millones de... Claro. Después, por ejemplo, el mundo fungi, como le dicen, Sí. que está tan de moda, que es para comer, una tabla de surf, no sé si viste la otra vez, hubo uno que cruzó el mar de no sé qué con una tabla de surf hecha de hongos. Mentira. Después hay hongos en Chernobyl que se transformaron Radioactivos. y comen radiación, o sea, se adaptaron a la radiación. Impresionante. O sea, es un mundo... Y nosotros siempre estamos Es un acostumbrados... mundo infinito que y es un mundo que me parece que entendemos bastante poco. Claro, y nosotros estamos acostumbrados a que eran los animales y las plantas. Mm. Y los hongos primero se los trató como planta. Por eso cuando yo te digo plantas sagradas, Claro, es otra porque cosa. en realidad estoy incluyendo a los hongos. Y los hongos es otro mundo, es Claro. el mundo fungi, que en el comportamiento de los hongos, de todo tipo de hongos, ¿no? Son más parecidos al comportamiento de los animales que de las plantas. Ok. Son previos a los dos mundos, a las plantas y a los animales. Son más antiguos, digamos. Pero digo, la manera en la cual se manejan, la Ajá. estrategia que tienen, empiezan Ajá. a comer, de determinadas cosas que están más relacionadas con los animales. Con el mundo animal que con el mundo, sí. o más emparentado con el mundo animal que con el mundo vegetal en sí mismo. Sí. Claro. Y lo interesante Sí. es que hay un tipo de hongos, que son los hongos psilocibe. Ajá. Ponele que hay 200 tipos de hongos psilocibe, pero digo, hay un tipo, pues son siempre millones, ¿no? Pero hay uno que tiene que su composición química es una molécula en la cual es muy parecida a una molécula que tiene mucha importancia para nosotros, que es la serotonina, ¿no? Entonces, Claro. nosotros en el cerebro, cuando vos ves el dibujito de la molécula de la psilocina, que es lo que viene de la descomposición de la psilocibina, que es el compuesto que tiene el hongo, lo que se dice hongos mágicos, Ajá. es casi un calco de lo que es la serotonina. Entonces, ¿qué pasa? En nuestro cerebro, cuando toca el receptor, hay un receptor, hay varios, pero digo, hay un tipo de receptor, que Ajá. no es uno solo. En el cerebro, imagínate, todos es como miles y millones Sí, sí, en las sí, sí. neuronas. Claro, Pero yo claro. cuando le digo uno, es porque hay un tipo que es el 5HT2A, algo así, que es el que toca, es como un botoncito de la serotonina, es como una llave. Sí. El hongo tiene la llave para entrar ahí, Ok, toca ahí. ok, ¿no? ok. Lo mismo pasa con algún otro, lo que se llama psicodélicos. Claro. Está tocando Pero- otra de esas claro, llavecitas que pero vos decís. esa, Claro. esa llave que tiene muchísima... Bueno, imagínate que es un neurotransmisor la serotonina, ¿no? Ujú. Entonces, tiene que ver con la felicidad, tiene que ver no tanto Claro. con la excitación Claro. y no tanto con la evasión, Ujú. sino con la... Bien, y entonces esa llave prende determinadas partes del cerebro. Entonces, es muy interesante lo que hace en los psicodélicos, en este caso, sobre todo el más puro de esos, que para mí y más inocuo en el sentido de la salud, de la psilocibina, que toca ese receptor y produce varias cosas. Uno, que el cerebro se comienza como a ramificar de nuevo. Ujú. Nosotros ya creíamos que eso no se podía, ¿no? Ujú. Y eso, esto te lo digo, se lo analizan los
diríamos, como una resonancia magnética, las más nuevas, las Sí. que están en movimiento. Sí. Entonces se pone la persona cuando toma... Ujú. Y se lo un estudia. psicodélico y se lo estudia, ¿no? Claro. Esto está Y todas las imágenes del cerebro, ¿no? se Es- ve no todas es las una- estimulaciones, claro, todo no es lo una que teoría, toca en el cerebro. No es una teoría mía. No, más sucede. Allá Claro. de que se con ratones, con todo eso, pero Claro. esa con humanos. Sucede, claro. Sucede. Entonces se ven lo que sucede. Lo han probado con placebos, que la persona no sabe Y no pasa lo nada. que toma Claro. y se prenden determinadas cosas porque uno ya se predispone Claro. y entonces ya se prenden determinadas cosas. Pero Perdón, ¿qué pasa? No, no estaba viendo, estaba concentrado mirándolo a Gustavo. ¿Qué quería preguntar? Se me venía a la cabeza. sí. ¿Qué tan de la mente va? ¿Qué tan de la mano con la mente va esto de los hongos? Ponele, viene un chamán todo trajeado y te dice, esto es un hongo mágico, y capaz que te da un champiñón. Y Claro, vos te es lo- el te- efecto te- placebo que decía Claro, él, y vos te claro. lo comés y... Y flashás, claro. Por Y eso- flashá. Bien. Hay una parte, mi viejo, bueno, justo hoy vuelve mi viejo a mi mente, ¿no? Mi viejo le encantaba estudiar eso, era médico, le encantaba estudiar eso del efecto, y me traía la investigación, me acuerdo, de placebo y algo que aprendí con él, que es el nocebo. Que hasta me dijo que probaron con quimioterapia, que en realidad le daban suero Sí. a determinadas personas y a la vez se les caía el pelo. A un porcentaje, ponele 100, Wow. ponele 20, 30 de los 100, se les caía y Claro. te dieron agua. Claro. ¿Entendés? Entonces, el placebo es el efecto en el cual el cerebro se cree algo positivo y va pasando algo positivo. Y el nocebo sería, te crees algo negativo, imagínate toda Claro. la implicancia que tiene. Claro. O sea que está buenísimo lo que él me pregunta. Pero en estas investigaciones que yo te digo, eso lo van, ya a nivel científico, lo van probando de las dos maneras y la imagen del cerebro es muy distinta, ¿no? La imagen que se ve. Entonces ahí se descubre que vincula lugares del cerebro que normalmente nos cuesta vincular. Primero Claro. que son lugares nuevos, Claro, ¿sí? como que están apagados. Apagados. Entonces ahí va, por ejemplo, la primera distinción entre que decimos las drogas. Más allá de que después hablemos que algunas son plantas con chamán todo y otra es un medicamento, porque hoy te lo puede dar un psiquiatra. Sí, ni hablar. Hay varios países del mundo en el cual ya te lo da un psiquiatra, por ejemplo en Australia, va a la farmacia, lo compra, el psiquiatra te da la psilocibina, que es lo que Sí. tiene el hongo. Entonces, más allá de la manera, que sea médica o sea chamán o el trucho, más Claro. allá de la manera, Sí. hay primero distinguir lo que es lo que nosotros llamamos droga, porque Sí. la droga podría ser un café, el mate, Todo. pero digo, lo que nosotros digamos de mala manera, ¿no? La guerra contra las drogas que hubo y Sí, todo sí, sí, eso, sí, sí, sí. de lo que son los psicodélicos, que Claro. serían como una especie. ¿Por qué? Porque vos tenés, por ejemplo, dentro de lo que serían drogas en general, no como malos, sino como, bueno, tenés algunas que son de evasión o que te relajan, por ejemplo, Claro. un clonazepam podría Claro. ser, o la marihuana tiene Sí. esa impronta, ponerle Sí. no solamente eso, pero digamos para ese lado todo. Otras que tienen que ver con la dopamina, que te dan placer. ¿no? Ajá. Otras que son más las drogas como de producción y todo, como la cocaína y Claro. todo, que te hacen más eficiente en un punto, después Sí, no, sí, sí, sí. pero digo que te aceleran, Ujú. adrenalina te generan y determinadas cosas, dopamina, pero también adrenalina y todo. Y después están los psicodélicos, que eso es lo que no se conocía, Claro. que afectan otra cosa que no tiene Otra parte. otra parte Claro, del cerebro, claro. y en este caso, sobre todo el de la serotonina. Entonces, Y por ahí, perdón, Sí. eso, los psicodélicos también estaban asociados como decías vos hace un instante, a esto de tipo el ocio o tipo la recreación o tipo... Claro. Como que no era una droga productiva en ese no, sentido. pero Eso, a ¿qué eso fue lo vas. que pasó? Bien, ¿qué Claro. fue lo que pasó? Porque esto tiene una historia. Todo esto era libre y legal cuando a nivel de chamánico sí, hace 5.000 años que Sí. existe. Claro. Pero a nivel de, por ejemplo, el LSD, que es parecido pero sintético, cuando se descubre en los años 50 y todo, fue libre durante 20 30 años. Bueno, como Y la se lo cocaína, daba, como la cocaína claro, recetada, digamos, claro. ¿no? Entonces, O sea, hasta que, ¿qué pasa? En la época de los Beatles, en la época hubo todo un tema cultural Claro. en la cual mucha gente mezcló, porque también estaba eso, se mezcló de todo y se terminó en una especie de caos. En Estados Claro. Unidos, en la parte de la guerra de Vietnam, digo, ¿por qué? Porque de ahí va a venir la prohibición y generalizar drogas para todos. Ujú. En ese fue lo más álgido que iba el movimiento hippie y todo, y no querían ir a la guerra, ¿no? Claro. Entonces Nixon lo pone como ¿cómo se llama? Su enemigo público número uno, las drogas, pone a todas las drogas en el mismo lugar Y y chau. se prohíben. Claro. A partir de ahí, todos los países del mundo, eso fue en el 69. A partir del 70 quedó prohibido todo y se puso en la misma olla, digamos, la misma, Todo en la misma bolsa. A todas las Lo drogas. que sería la heroína, por ejemplo, que es muy Sí. adictiva y todo, con, no sé, el hongo, la psilocibina, que directamente no toca
el punto de la dopamina, ¿no? de la adicción. ¿no? Claro. Que ese es otro tema Bueno, muy de importante. hecho se puso en esa misma bolsa a la A todo, marihuana, a la marihuana. que hoy estamos hablando de que hay uso Exacto. medicinal para el cannabis de todo tipo, ¿no? Digo, o sea, hubo un atraso por culpa de esas políticas internacionales, hubo un atraso con respecto a algunas drogas beneficiosas en detrimento de Totalmente. las que no lo eran, digamos. De ¿no? hecho, los hongos están pasando algo bastante parecido y análogo a lo de la marihuana, lo te voy a contar también. Porque o sea, no se puede frenar, digamos. Es como bastante fácil de. Una cosa es un LSD que en la casa no lo va a hacer, Claro, y otra claro. cosa es un hongo que crece, por ejemplo, es el famoso cucumelo. Sí. Que crece en la bosta, en el De- costado del camino, claro, cuando llueve. Claro, Entonces no es lo mismo a nivel de conseguirlo. claro. Pero bueno, pero más allá de eso, se lo puso todo en la misma bolsa y lo que te quería explicar que el funcionamiento del cerebro, lo que se vio, y esto, bueno, esto estuvo todo prohibido, hubo grandes movimientos en algunos países, pero no se prohibió, y después del año 2000 en Estados Unidos, en alguna universidad, porque prohibido hasta para investigar. Sí. Fíjate Claro. que, o sea, no podías ni usarlo en la universidad para ver si sirve o no. No Claro. te digo en la calle. O sea, a ese nivel está prohibido. Claro. Más allá de que después Sí, circule después, igual, ¿no? sí, ni hablar. Entonces, en algunas universidades consiguieron, en Estados Unidos, 2 o 3. John Hopkins era una, que es muy conocida, en el año 2000, 2000 y pico, y empezó como un renacer, que se llama renacer de los psicodélicos. ¿Por qué? Porque estas empezaron a investigar en este tipo de sustancias que tocan solamente el receptor ese de la serotonina. Primero, muy loco, porque primero fue con las adicciones. Ujú. Entonces voy a decir, ¿pero cómo? Estamos hablando de una droga que te saca de la droga. Ok, Sería, ok, ¿no? ok. ¿Por qué? Porque los El psicodélicos... famoso sacar un clavo con otro clavo, Claro, por ahí sirve, digamos. Claro, y entonces uno dice, no, porque me hago adicto a esa cosa. No, Claro. porque el psicodélico puro no toca los sistemas de recompensa, en el sentido de la dopamina, por ejemplo, y los otros sistemas en el cual uno quiere volver físicamente. No genera Que- adicción, No. para simplificarlo. Salvo que uno quiera decir, bueno, me gustó y entonces quiero vivir esa experiencia. Quiero Vamos a consumirlo ver todo que el no tiempo. es tan agradable, o sea, no es Claro. tampoco, Claro. no, es un porro de marihuana y uno está, no, esto No, no, es no. tan agradable. Claro. ¿No? Porque Claro. a veces como que te muestra demasiado. Entonces no es tan simple. Entonces no genera adicción biológica ni química, eso seguro, ya está recontra investigado, y los ha empezado a utilizar. Yo no sé si ustedes escucharon a Trump hace unos meses. ¿Qué dijo Trump? Hizo toda una especie de... Porque ahora después viene la plata, ¿no? Y los Claro. intereses y todo. Claro. Con tantos problemas de salud Los mental. laboratorios, claro. Y los americanos tuvieron un problema muy grande que es después de la guerra, sobre todo de las guerras que Sí. iniciaron, de Afganistán, de varias, volvieron los Soldados. los soldados y volvieron destruidos. Adictos. Entonces ahí empezaron Claro. autorizando determinada investigación con algún psicodélico en especial para ver si lo sacaban de ahí. Claro. Entonces hubo 2 o 3 que empezaron por ejemplo, aunque sea para que la persona pueda hablar, porque la persona está tan traumada y tan guardado que ni habla. ¿no? Claro. Bueno, entonces, desde ese lado, ahora Trump, hay uno de los streamers que, no sé, me dice mi hermano que está más en ese tema, que es el streamer que tiene más oyente del mundo, Sí. ponele, un americano. Sí, todo un americano. grandote, Un no sé- grandote medio No pelado. sé si Rogan se llama. Bueno, ese. Uno que- un grandote medio pelado que es bastante de... bueno, ese como que dijo, Claro. esto, lo otro, porque son todos, aparte, viste, Sí. todo con el ejército y todo fisioculturismo y toda esa Sí. cosa, y le tiró como el desafío a Trump, y Trump se puso en tema y empezó como a acelerar la investigación, que en este caso hubo un psicodélico muy especial, pero que todos los ¿cómo se llama? Los soldados y todo le está haciendo muy bien. Mirá. Entonces, por ese lado se está acelerando. Ajá. Pero la FDA todavía, bueno, en la FDA hay varios en proceso que están en fase 2 Sí. y algunos todavía en fase 3 no están, pero en fase 1 y fase 2 ya están pasando. Ujú. Entonces, eso es porque nosotros somos científicos, necesitábamos ese aval científico y todo. Pero más allá de eso, Sí. en las culturas ancestrales y todo, nosotros las minimizamos mucho. Pero hubo este tipo de plantas sagradas, que a veces eran hongos, a veces eran plantas, de hace 5.000 años, Claro. 10.000 años. Claro. Hay en África, en Guasili, que se llama, hay un desierto en el cual hay unas cuevas, ¿vieron? Con las que eso tienen cerca de 10.000 años. Con las pinturas con las rupestres y esas pinturas, cuestiones. en el cual Hay el dibujado dios de ellos, honguitos. sí, hay como una persona dibujada con todas hongos alrededor. Claro. Es como el chamán de ellos era como Claro. todo honguitos. Claro. Bueno, justo ¿no? estamos 1 de agosto, caña con ruda. También. También, sí. Claro, y- hablando de costumbres Bueno, ancestrales. claro. Que en México le dicen hongosto, porque Ah, nosotros cuando llueve, es el momento que llueve Claro. que salen los hongos. Claro. Así Es que propicio estamos para justos, eso. Estamos justos. Claro. Bueno, no, entonces lo que te quería decir era que primero ese tema, en el sentido en que no te toca la parte
digamos, no solamente no traen adicción, sino que en algún punto pueden ayudarte. Claro. Bien. No son la panacea, y eso ya me quiero adelantar al final, pero no son claro. la panacea, sino que te permiten una ventana para trabajar. ¿No? Porque, ¿qué pasa? El hongo o algún psicodélico empieza como a desmantelar todas esas redes. Nosotros, nuestros pensamientos, nuestra manera de actuar, está ya armada Ajá. en cada cerebro. Imagino, ¿no? sí. Son como redes, Sí. las vamos armando. Claro. Esto como que te las descalibra todas. Empieza como a... Entonces, pero después, ¿qué armás después? Claro. Entonces está bueno porque vos a veces te das cuenta de determinadas cosas que no estás viendo, pero no puede dejar de ser una linda experiencia y cambiar alguna cosita, pero después volvemos a las mismas cosas de siempre. Entonces, por eso lo que se habla mucho hoy en Occidente es la terapia acompañada con psicodélicos. Sí. Con gente, puede ser un psiquiatra, puede ser un psicólogo, o con gente preparada, en el cual te acompaña en el proceso. Sí. Entonces, en el chamanismo, que es lo que a mí por ahí más me gusta cómo trabajan y todo, digamos, tampoco es trasladable tan rápido porque ellos, el chamán, por ejemplo, otro psicodélico muy conocido que es la ayahuasca, ¿no? Sí, que es muy parecido claro. en el sentido al hongo. Una cosa en el contexto de ellos, en el cual la persona sigue y va trabajando un tema y lo va... Y ve acá que vos vas a una ceremonia todo y después seguías la vida normal y no tenés... Claro. ¿Se entiende? Entonces Claro. es como que traspolamos y decimos, no, esto es un peligro, esto no sirve. No, todo tiene un contexto y, Claro. y es muy difícil utilizarlo o llegar ahora a lo que él decía. Bueno, que ahí está la prueba de... quién, ¿con quién vas a hacer, por ejemplo, una ceremonia? ¿no? Claro. Cualquier psiquiatra por lo menos tiene el título. Y te Muy da- pocos se están animando todavía porque hay una ilegalidad Claro. ahí. Sí. Pero ya hay psiquiatras muy conocidos que están trabajando con microdosis. ¿Y qué Sí, es verdad eso. Justo una amiga, mira, hoy a la mañana una amiga me manda, después te le voy a mandar una publicación de Instagram hablando Las microdosis. de hongos y de microdosis. Y ahí creo que está escuchando. Marielita justo me mandó esto y vos viniste a hablar, justo a hablar de esto. No sabíamos Bueno. que yo no sabía por lo porque es menos algo que se que ibas a viene. venir a hablar de esto. Claro, es algo que se viene. ¿Qué pasa? Sí. A ver, ¿qué pasa con la microdosis? Es un porcentaje, por ejemplo, macro se llamaría a una cantidad de cualquier sustancia de estas que te produzca un efecto psicodélico. Claro. Entre comillas. Que efectivamente, Igual- como decimos, Sí. sirva para drogarte, digamos. Claro, ¿no? igual el psicodélico, por eso Sí. no son todos psicodélicos. La palabra psicodelia psico es alma, Ujú. significa, por más que para nosotros sea psicología, psico es alma y delia es delos, viene del griego. manifestar. Manifestar, muy bien. Entonces, es como del psicodélico te manifestabas tu alma. ¿no? Bien. Bueno, ponele que el inconsciente, diría Freud, Sí. si no crees en el alma, te Sí. manifiesta esas partes del El inconsciente. inconsciente, El claro. inconsciente. Para Freud era eso. Entonces, obviamente, trabajar con eso no es que cualquiera y en cualquier lugar y te toma un psicodélico en la esquina. Claro, con o sea que lo usan No. para una fiesta, imagínate. claro, Claro. es peligroso. En ese sentido, O claro, sea, se va a sin manifestar algo. criterio podría llegar a ser peligroso. O insertado en la vida cotidiana, Claro, exacto, no exacto. tiene demasiado lugar, digamos, Sí, sí, ¿no? sí, O sí. sea, uno Sobre no va a todo- laburar de hongo, como se dice. No, claro, no. Sobre todo, ¿sabes cuál? El palabra peligro yo la asumiría en el sentido en que, a ver, perder el control. O sea, perdés el control, no como cuando estás borracho y no te olvidas y todo. Porque esa es otra cosa muy interesante que tienen, que ahora te voy a decir en qué sirve. Pero perdés el control de tu ego, o sea, de lo que vos naturalmente estás como controlando todo. Claro. Entonces, pues eso por un lado. Y por otro lado, genera una especie del tálamo, todo, nosotros tenemos un órgano que nos filtra la información, ¿no? Sí. El sonido, la luz, Sí. por eso por ahí empieza a cambiar la luz, los colores, todo. Bueno, eso lo abre. Entonces de repente recibís mucha más información. Claro, mucho color. Sumado, mucho color, y sumado a que perdés el control de lo que vos querés hacer todo. Es más natural, sos vos, pero Sí, sí, digo, sí, sí. perdela para el yo Claro. es un peligro. Entonces, en ese sentido, sirve porque primero, por ejemplo, mucha gente que ha estado desconectada y con la depresión y todo, yo veo que muchos relatos y todos tienen que ver con que por qué se conectan con una planta, se conectan con Sí. la naturaleza. Sí. Por eso no es lo mismo tomar un honguito con alguien. Obviamente el ideal es con un psiquiatra, todo, pero digo, en un boliche, con gente o con música Con heavy, sí. o en un lugar, en jardín o en En una montaña. En el donde, medio de la naturaleza, Bien. claro. Lo natural, llevado a determinadas cantidades, porque todo eso también tiene que... Lo natural es que te lleve
te abras y de repente, uy, mira, para la persona que está desconectada de la vida, se empieza a conectar y dice, ve vida en todos lados. Claro. Ves vida en un árbol, ves vida en el animal. Claro, entiendo. Bien. O sea, en definitiva es buscar darte un cimbronazo, buscar que te sirva de alguna manera. También puedes pasar por esa experiencia y que siga sin servirte, ¿no? Sí. O no, como decís vos, que te abra o que te vuelva a insertar en el mundo de alguna manera. Como decías hace un rato vos, nadie va a tomar ayahuasca todos los días de hecho, tan la prueba de que no es una cuestión agradable como para hacerse adicto, que mucha gente va a hacer la experiencia y te dice, sí, bueno, andá si querés, pero yo no vuelvo, me sirvió para esto, pero es como muy fuerte, como muy movilizante en ese sentido. Sí, Entonces, son otros efectos alejados del uso recreativo que tenemos Claro. como consciente de lo que es la droga. Eso, vos sabés que el otro día me invitaron a dar una charla sobre estas cosas en Córdoba y yo pensaba, digo, ¿cómo? Y digo, ¿en qué lugar estaba yo cuando no tenía nada de idea de esto, ¿no? Sí. Y primero era, ¿para qué es esto? ¿Para qué se usa? Claro. Después le sacás la parte mala y todo de la droga, todo, vas como sacando la paja del trigo, pero después, de última, ¿qué tipos de usos tienen? Y entonces yo te lo definiría así como dijiste. Hay un uso exploratorio Claro. o recreativo, si le querés llamar, que es dudoso en el sentido en que, con los psicodélicos, en que normalmente te info, entonces como que también Claro. termina siendo medio curativo. Pero Claro. ponele que sea solamente lo hago como a la intención. Claro. Lo hago solamente como recreativo para explorar la mente. Hay gente, bueno. Sí. Eso existió siempre, ¿no? Yo creo que al final Claro. el primer uso Era de ese. estas plantas, claro. Después hay un uso, bueno, y tan es así que en la selva hay indios que tomaban, por ejemplo, la ayahuasca para salir a cazar, Claro. para ver de noche, para cosas o sea, un uso totalmente distinto. O el a chamán lo se que- metía en ese trance por y eso. decidía la batalla cómo iba a ser. Exacto. Y era una cuestión, digamos, Exacto. de esa cultura. Entonces el uso recreativo sigue estando, ahí habría que ver a qué derecho tiene cada uno sobre su mente y su consumo y todo, para Claro. ver qué hace, qué no hace, informarse bien y después es un uso. Claro. De ese uso derivan dos mínimo, que ahí sí yo lo vería para el que pida algún consejo, que es el ceremonial y el científico, Ajá. o el terapéutico, no científico. Ajá. Después está el científico que está en los laboratorios, pero digo para la gente. Tenemos el recreativo, después está el ceremonial y el terapéutico. Sí. Todos se mezclan en algún punto, ¿no? Porque en Ajá. todo exploramos, en todo son terapéuticos, todo. Pero digo, ¿cuál es la diferencia? En el ceremonial, que digo, ancestral y todo, tiene un uso de hace 5.000 años, ponele, Sí. depende de la tradición y todo, una cosa es la ayahuasca, otra cosa, y de una determinada manera de trabajar. Obviamente siempre pensando, lo que decía él, que encontres un chamán, o sea, alguien que Claro. respete ese rito y todo. Que te guíe. Entonces, cuando cantan, cuando hacen determinadas cosas y todo, tienen un fin, te van llevando. Entonces vos no estás totalmente perdido en donde, Claro. sino que vos vas a esos lugares donde ellos te llevan y ellos te sacan también del lugar. Es como un viaje directamente. Claro. Entonces, ahí vos me decís, bueno, te puede ir mal. Sí, pero directamente estás mucho más, para mí, protegido por años Sí. que es hacerlo solo. Claro. ¿no? Y el otro es el más nuevo, que tendrá del año 2000, 2000 y pico en adelante, que es que se está investigando bastante, es con un médico o con un psicólogo o algo, en el cual te dan, por ejemplo, un psicodélico, una camilla, y te ponen música y está ahí al lado, y es para sanar determinadas cosas. Que es lo mismo. El terapéutico. Es lo mismo. Claro, exactamente. O sea, en definitiva estamos hablando de que la medicina moderna o la ciencia moderna no está haciendo ni más ni menos que lo que hacían los chamanes Exacto. Lo que americanos pasa- de hace 5.000 años. Yo te diría, hay una diferencia en el sentido en que, primero, a diferencia de lo que se cree, es más, los médicos y psiquiatras trabajan con dosis más altas que una ceremonia. Ajá, mira. Porque ellos, claro, van a buscar el otro, capaz de la ceremonia no pasa nada, pero acá vas directamente Ok. pero estás ahí al lado individual. Pero una diferencia más importante en la mayoría para mí es que no la valoro mejor o peor, pero es el hecho de que en la medicina de hoy no se cree en lo que se ve. Sí, Entonces, ellos, bajo el paradigma que estás trabajando el psicodélico ahí, es bajo una cosa cerebral, bajo una cosa psicológica, Sí. pero no vas a trabajar nada que tenga que ver con energías, con otras cosas que en el chamanismo sí. Es con fines empíricos, con Entonces, resultados entonces, empíricos. si Entonces, si vos- no se da eso, claro. como que no sirve para la Claro. ciencia, en Entonces, definitiva.
No, digamos, en el sentido... O no lo digo- abarca. Digo, para donde vos te parás. Claro, sí. Por ejemplo, si vos crees que que existen los espíritus, Claro, sí, sí, Eh, sí, sí. y digo, guarda, porque cuando haces la ceremonia con el médico y todo, uno se abre. Ujú. Entonces también es importante ver cómo se abre, cómo se Claro. cierra. Por ejemplo, en las ceremonias del chamanismo y todo es muy importante. Por ahí ven, che, ¿qué te hace? Que el tabaco, que te... Bueno, todas esas cosas fueron que tienen que ver con el mundo espiritual que ellos creen también. Claro. Entonces, en un punto, el que es puramente científico va a decir, bueno, a mí me gusta el resultado, esto, lo otro. Claro. Y en el otro trabajan con, digamos, son dos Sí, sí, paradigmas sí, sí, sí. distintos. Claro. Pero a diferencia del exploratorio puro, el paradigma de la ceremonial o el terapéutico de los médicos y todo, por lo menos sí están mucho más cuidados. Eso sí. ¿Y eso existe? Me preguntan acá oyentes dónde se puede hacer, digamos. No hablando de lo chamánico, sino de lo científico, inclusive. Diciendo, hay cada vez más médicos, cada vez más psiquiatras que están aplicando estos métodos, si es que existen pergaminos. Me parece que no, ¿no? Bien. No, yo lo que te diría es esto. A nivel, lo chamánico está en una nebulosa. Depende de los Sí, países. claro, eso tenés que buscar. Ir. Por ejemplo, en Brasil la ayahuasca hay 3 religiones cristianas Claro. que toman como el cáliz, digamos, la ¿Que son ayahuasca. cristianas? Sí, sí. Que, ¿Mirá? Sí. Tienen como 50 años. El Santo Daime es una que pasan por Pergamino también cada tanto. Mirá. Yo nunca los vi, pero sé de gente que ha hecho ceremonia con ellos. Y entonces en Brasil en Brasil no está penado, digamos. Está Ok. reconocido como un culto. Bien. Más allá de que para vos puede ser culto o no, pero hacen ceremonias de ese tipo. En Perú, en Ecuador hay otros países en los cuales por razones culturales se lo reconoce. En la Argentina hay una nebulosa en la cual en principio yo te diría, mirá, no es legal ir a una ceremonia. Claro. Bien. Yo más que eso miraría porque de dónde viene, quién es. Claro. Eso es lo más importante. Claro. Bien, y a nivel de médicos, también es difícil porque, salvo que te vayan a Estados Unidos, por ejemplo, está ya avalado en algunos estados, Ajá. en Oregon, en Colorado. Entonces tenés la terapia en el cual están haciendo también mucha plata con eso. Claro, imagino que sí. Porque ahí es libre y va Se- al otro estado y está prohibido. Se lo estarán vendiendo a gente aparte Exacto. que esté interesada. Entonces hay clínicas de rehabilitación, sobre todo con adicciones y todo, muy, muy caras. Bueno, y en Brasil, en varios donde lugares. usan estos métodos. Donde usan los psicodélicos puros. Entonces, pero yo digo, la primera ventana que se abre para mí acá es la de las microdosis. Porque en la microdosis, yo soy abogado, todavía no dejé Claro, de serlo. claro. La microdosis entra yo te diría, si soy literal con la ley, te diría tampoco habría que hacer una microdosis, ¿no? Ajá. Pero como estamos hablando de un porcentaje que no es psicodélico, que no produce nada, Claro. digamos, a ver, vamos a decir, por ejemplo, la microdosis del 10% se calcula más o menos de lo que sería una macrodosis. En un hongo, ponerle una macrodosis de 1 gramo de hongo, no de la sustancia, no del hongo seco, Sí. la microdosis sería 0,10. Bien. Es muy poquito. Pero en realidad dependerá de la persona, porque 0,10 capaz que vos no lo sentís. Bueno, para que sea Claro. microdosis, lo importante es que vos no tengas ningún efecto psicodélico, vos no lo tenés que notar. Bien. A veces hay gente que me dice, che, pero pará, yo estoy tomando la microdosis, no pasa nada, no me pega. No, entonces está No bien. tiene que Justamente pegarte, no hermano. tiene, Claro. eso es la microdosis. Claro. Entonces, la prohibición de eso, está bien, ¿quién va a ir a salir a perseguir algo? Es como pasó, por eso digo, con el cannabis. El camino del cannabis está pasando Claro. con los hongos, que es más fácil de conseguir, y con las microdosis. Porque la microdosis la puede hacer alguien en la esquina, alguien que más o menos sepa de hongo y todo, Claro. lo hace. Son muy poderosas en el sentido de que tienen, a diferencia de la ceremonia y a diferencia de las macro, primero que bueno, no necesitas pasar toda esa cosa, sino que no sentís nada. Sí. Pero la serotonina se va afectando, digamos, y son poderosas en el sentido para mí, porque vos vas llevando tu vida normal. Ajá. Bien, entonces, si vos querés cambiar un hábito, querés cambiar y todo, bueno, acá lo estás haciendo, Claro. lo lográs o no lo lográs en la vida normal, en la Claro. vida común y corriente. Ahora, si vos tenés un trauma grande, si vos tenés cosas, digamos, guardadas y todo, la microdosis es más difícil que salga. Por eso necesitas con un médico al lado o con una... Claro. Bien, para la microdosis también yo lo que aconsejo es que siempre sea con una persona que te acompaña. Ajá. O sea, no va a estar al lado tuyo, pero vos la podés llamar. Generalmente hay psicólogos que hacen eso. Ah, y ok. psiquiatras. Lo hay. Mm. Pero como está en esta zona gris todavía, Sí. por ahí no vas a ver que ponen
no sé, la propaganda en algún lado. Claro, entiendo. El psicólogo, si yo lo tendría que aconsejar legalmente, digo, bueno, no está penado que alguien venga, que esté tomando su microdosis y que vos lo va a ayudar. Mira, hace 10 años... Se trata de eso, yo soy Claro, médico y claro. alguien tiene una micro y alguien está tomando algo, yo te ayudo para que no la pases mal. Claro. Distinto es que yo le dé. Claro. Y ahí está el tema. Pero vos sabés que me hace acordar esto exactamente lo mismo hace 10 años cuando se enfermó mi madre. Fuimos a Rosario, a un lugar todo escondido, Claro. después entrabas y estaba lleno de gente normal y demás a buscar las famosas gotitas del cannabis para los Exacto. dolores O también- y para las náuseas que por ahí le hacía la quimioterapia. Se me viene uno- o esas cuestiones. Y hoy pasaron 10 años y eso cambió radicalmente. Se por me viene suerte. otra Exacto. parecida. De hecho, en el hospital San José de Pramino vos vas y te lo recetan y lo pedís. Exacto. Antes nos fuimos a Rosario con mi mamá, todo escondido. Era probar la dosis, todo así. No, che, esto no me hace nada, esto al contrario me da más náusea. Era así, desconocimiento. Se me viene una parecida con veneno de alacrán, de escorpión. Sí. Así. ¿Que se igual. hace algo con eso Sí. también? Qué flashero, chicos. Y Pero- me dice, no, acá me escribe un oyente, me escribe un oyente, me dice, pero también están los adaptógenos, después preguntarle por eso, sería en orden, tintura de adaptógenos, microdosis y macrodosis. Claro, ¿es como un paso anterior No, eso? No es un paso anterior, es otra cosa. Pero tiene que ver con Ok. el mundo fungi. Ok. Hay otros hongos. Sale de lo mismo. El hongo, en general, por lo menos todos los que yo he estudiado, tienen como esa cosa de moduladores o de ayudarnos a adaptarnos, ¿no? En el caso del hongo psilocibe, tiene que ver con una adaptación mental y psicológica, pero la mayoría de los hongos, y que son de venta libre, Sí, y eso sí, y sí. la verdad que yo he experimentado, de hecho, con Melena León, lo aconsejo, para el... y Reishi, por ejemplo, cuando... Sí. Bueno, el Reishi tiene una Sí. historia en Japón, en China y todo. Es como Reishi creo hace- que fue el que me dio mi amiga. Reishi. Sí, Bien. sí. Bueno, hay muchos, esos son adaptógenos. Ajá. Nos ayudan y no tienen nada que ver en cuanto a los no tocan No, nada que claro. tenga que ver. Es otro Exacto. uso, Es otro uso aspecto de de los los hongos. beneficios como que, medicinal, si le de querés los beneficios llamar. que tiene el hongo, digamos, Sí, en definitiva. sí, sí. Bueno, qué interesante. Son las 12:02, así que nos fuimos, pasamos, sí, nos sí. fuimos. Sí. Nos fuimos, así que mensajes de la gente preguntando estas cosas. Interesante. Está bueno el tema, che. Sí, otro día vamos a profundizar en alguna de esas. Voy a volver a tomar los hongos, Queda Mariel. para no te- mucho, porque una no te cosa te quería preocupes. decir. Sí. Todo muy lindo, nosotros acá todo, pero en Silicon Valley y en determinados Sí. lugares y todo, no se circula como. De hecho, las microdosis son de LSD. Claro. Y circulan de una manera. Que es sintético el LSD. Y algunos de psilocibina del hongo, claro, sintético, Claro. están ya directamente cotizan en bolsa. Por eso cuando Impresionante. Trump habló, se subieron Impresionante. las acciones de determinadas empresas de eso, después Claro. bajan. O sea, todo eso que nosotros, ese camino del cannabis, yo te digo, va a pasar lo mismo, pero acentuado, porque hay gente que le quiere sacar el negocio. Todavía hablemos de Claro. eso, porque es muy Claro. interesante. Claro. Porque atrás de todo eso después vienen los, Sí. los Y laboratorios. de la magia y de creer que ahora porque tomamos una cosita ya se soluciona todo. No, Porque eso claro. ¿viste? Es como Claro. nuestro paradigma ahora. Yo ¿no? tomo, dice acá un oyente, A mí mirá. no. Yo tomo microdosis, microdosis no, dice microdosis, pero sería el adaptógeno, digamos, de Reishi, por ejemplo, Reishi. dice. A mí me encanta Reishi. Claro, mirá, Yo acá me hace dice poco lo probé. otra oyente. Bueno, nos vamos. Gracias, Gustavo, por venir. Adiós. Volviste con todo. Sí, con todo, con todo. Escúchame, tenemos las entradas para el cine, porque acá me están reclamando también oyente, ¿viste?